Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Esta vez para contaros, porque mirad, las traducciones siempre son un salto, ¿no? Pues hay también grupos de arqueólogos en Egipto españoles desde hace bastantes años y uno de ellos ha escrito libros para desmitificar lo que es la momificación egipcia, diciendo que no era cosa de cuatro, sino algo que paulatinamente se va democratizando porque si no, no podía acceder al paraíso prometido y ellos eran creyentes, era su religión, ¿no? Y lo he titulado El material español encontrado en las momias revela que Egipto no era una civilización cerrada en absoluto. Al ser un país poderoso, mantenía unas redes de comercio con montones de lugares. Se han encontrado resinas de, digamos, de África Central, que tiene unos bosques grandísimos. Se han encontrado cosas de Asia. Se han encontrado plomo que llevaban las momias, que es de Río Tinto, de Huelva. O sea, quiero deciros que cuando algo les interesaba, como eran poderosos, lo buscaban y lo conseguían, como pasa hoy día con la gente que tiene capacidad económica. Bueno, hay ¿cómo se llama? Un antropólogo español que desde Luxor desmonta totalmente, se llama Herrerín, se llama como yo de apellido, desmonta lo que son los mitos de la momificación. Estoy haciendo promoción de su libro. Ha hecho un libro que puede que me lo compre, que se llama Historia... No, ese es un libro que leí yo de Isaac Asimov, que, que es la historia de los egipcios. Y allí Isaac Asimov lo que pasa es que te cuenta cómo era un pueblo el más conservador de la antigüedad de la historia, con la excepción quizás de China, que era un pueblo como muy cerrado en sí mismo. Y eso, este arqueólogo español, en el libro que cuenta, dice que en absoluto, que era un pueblo súper abierto y que tenían relaciones comerciales con muchísima gente, con intercambios, etcétera. Pero ya os digo que tenemos también la idea de lo que ha sido, porque todas estas civilizaciones, indudablemente, el concepto genética, el concepto de estudio de las momias y tal, pues hoy en día hay posibilidades de investigar cosas que hace años era imposible. Y no era una civilización cerrada a la otra. Sin embargo, un equipo de investigadores españoles lo que pasa es que lleva varios años investigando allí y sus resultados son un libro. Bueno, lleva años investigando un conjunto de monumentos funerarios y enterramientos en un proyecto que no sé cómo se llama, Djibouti, que está cerquita de Luxor, Egipto, que no lo sepa, y contradice totalmente esa información, porque este señor, digamos, para promocionar el libro, nos está dando muchos detalles que nos aproximan a lo que es esa civilización de 3.000 años, 300 faraones y pues, montones de etapas. Bueno, el antropólogo José Luis no, Jesús Herrerín, que es de quien os hablo, es uno de los españoles que forman parte de esas misiones que hay en Egipto, de esa investigación, y lo he hecho también con un antropólogo, no me acuerdo cómo se llama. Y lo que pasa es que ha hecho declaraciones, yo os digo, promocionando el libro en la radio y tal, dando detalles de lo que han sido sus hallazgos durante todos estos años. Y lo ha recogido en un libro que se llama La momificación egipcia, la vida eterna paso a paso. Y ha desenterrado, o sea, ha aparcado, ha desterrado, ha echado fuera muchos de los mitos que tenemos sobre la cultura egipcia y en particular sobre las momias. A mí lo de los vasos canopos y todo esto me dan un yuyu. Pues realmente lo que hacían era meterlo en salazón, que duraban 70 días, que es lo que creían que duraba, digamos, el paso que tenían para ir a ese paraíso en el cual tenían que luchar en un barco contra animales marinos, etcétera, etcétera. Bueno, una de las creencias más populares es que la momificación se reservaba solo a las clases más pudientes. Es cierto que en un principio era así, pero Herrera habla del señor que ha escrito este libro, que ahora os voy a decir las cosas que dice porque me ha encantado, por eso lo estoy contando. Todo esto es producto del periódico, de una democratización creciente en el tiempo de la momificación. Dice, efectivamente, en un principio era solo para los faraones, luego solo la familia, luego la familia y los sumos sacerdotes, luego la familia, los sumos sacerdotes y altos funcionarios. Y por último, ya todo el mundo intentaba momificarse para conseguir llegar al más allá y disfrutar del paraíso. Bueno, tampoco es cierto que se tratara de un fenómeno local de Egipto. Las cantidades de materiales que se utilizaban hablan de un comercio impresionante. Estas son las conclusiones de este profesional, que lleva años en Egipto.
de un imperio que importaba materiales para la momificación desde distancias lejanas. De hecho, se han hallado sudarios con colores rojos, fruto de la utilización del plomo. Este plomo se ha rastreado gracias a las herramientas que ahora mismo poseemos y se ha visto que provenía de las minas de Río Tinto, Huelva. También tenemos resinas de árboles que son centroafricanos, incluso de la India. Pues, entonces estas resinas eran sales, esos aceites, esos tintes crearon una red comercial impresionante. Había muchísima demanda porque todo el mundo se quería momificar. Una red comercial impresionante con el fin de conseguir momias. Eh, es una cosa verdaderamente espectacular, ya que estamos hablando de hace 4.000 años. Había un comercio y unas redes comerciales absolutamente abiertas que hacían que la sociedad tuviera contacto con otras culturas y que el progreso de la sociedad egipcia, que estaba mucho más avanzada que las otras, se pudiera también contagiar hacia estas poblaciones. Me lo creo, porque lo que pasó en el Mediterráneo con los intercambios fue que al final estas colonias se hicieron también, dejaron el influjo, los fenicios aquí en España, etcétera, etcétera. Somos ahí un pozo de uno a otro y lo siguiente. Esto refleja que la momificación no es un hecho aislado egipcio, sino que tiene unas ramificaciones sociales, económicas, culturales muy interesantes. Esa idea de que ellos tenían del más allá llegó a otras culturas, evidentemente. La utilización, era muy supersticioso, la utilización de amuletos como el escarabajo, el ojo de Horus, se extendió por todo el Mediterráneo. Eso lo podemos ver en todo el Mediterráneo y eso viene de aquí, de Egipto. O sea, que realmente la momificación sí es una cosa egipcia, pero digamos que si lo estudiamos bien, nos damos cuenta de que es una manera de que el imperio se asome a otras culturas y de que otras culturas también se puedan absorber el auge de lo que está ocurriendo. Siempre el progreso coloniza. Bueno, otro aspecto desconocido de la sociedad que ha salido a reducir la promoción de este libro, gracias al análisis de las momias, es la atención que ya entonces reciben algunos de los miembros más débiles de la población, que eso es un símbolo de sociedad desarrollada. Dice, hemos sacado cosas verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, hemos sacado una momia que había parecido un ictus. Es el primer caso del ictus de toda la historia de la paleontología, una momia que tiene 4.000 años. Hemos sacado también diversos tipos de cánceres, hemos sacado un sarcoma, un lipoma, en fin, varias cosas que nos indican que esta sociedad era una sociedad muy solitaria y que había gente que tenía enfermedades tan invalidantes, sobre todo en las últimas partes de estas enfermedades, en las últimas fases en las que era imposible que pudieran llevar una vida laboral plena. Pero sobrevivieron años porque tenían ayuda familiar, ayuda de la sociedad, etcétera. Eso os da idea de el auge, el nivel de vida. Y eso es muy interesante porque nos están hablando de una sociedad que cuida de los débiles, que no los aparta, como hemos visto en otras culturas, y en la que los niños que salían con malformaciones, como por ejemplo ¿cómo se llamaba la ciudad esta griega? Bueno, no me acuerdo, los tiraban por ahí y se deshacían de ellos. Y muchas veces incluso que no los reconocieran, los abandonaban y cosas así, unas cosas muy, muy tremendas. Esparta, no me salía la palabra. Bueno, además, en uno de los últimos capítulos de su libro, Herrerín, que es el que estoy hablando y que seguramente yo soy herrera, no soy herrerín, debe ser pariente. Bueno, él ha trabajado con un paleontólogo que es especialista en enfermedades antiguas, que es Miguel Ángel Sánchez, y entonces han hecho unos capítulos muy interesantes y han generado, desarrollan una nueva teoría que han bautizado como prótesis para otra vida. Dice, los embalsamadores no se conformaban con conservar el cuerpo tal y como la religión egipcia demandaba. Egipto ha perdido muchísimo de la medicina, porque antes de embalsamar y todas estas cosas, enterraban a la gente en el desierto. Entonces se daban cuenta que debido a las temperaturas tan grandes, pues se momificaban. Entonces, a partir de ahí, tener en cuenta que una persona que tiene que diseccionar, o sea, sacar las vísceras, el hígado, los pulmones, el cerebro, etcétera, es una persona que sabe mucho del cuerpo humano, o sea, como los cirujanos, ¿no? Dice, los embalsamadores no se conformaron con conservar el cuerpo tal y como la religión egipcia demandaba. Además, intentaban arreglar si esa persona había tenido alguna carencia, alguna amputación, le arreglaban o había perdido dientes y había tenido dolores, artrosis y demás. También corregían posturas, las hacían normales, digamos que para que la otra vida esa persona pudiera disfrutar de un cuerpo entero. Le ponían lo que le faltaba con su familia y con los dioses. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.